Pues todos sabemos qué significa la palabra robot y en nuestras diferencias de imaginación y de formas de ver el mundo coincidimos en para qué sirven los robots y para qué sirve la robótica en general. Pero ¿qué tanto se ha desarrollado esta ciencia y qué tanto es aún ficción? ¿Llegaremos a tener en algún momento de la vida un hermanito robot? Mamá, robot Emilio me está molestando. ¿O cuándo funcionarán realmente esos prototipos de robot que nos muestran cada año en los noticieros? ¿O será verdad que la inteligencia artificial es mejor que la humana? ¿Los robots se tomarán el mundo? Veamos. Realmente la robótica parte de muchos siglos atrás. Todo lo que hemos tratado, los hombres tratan es de vivir cada vez mejor. Entonces la robótica es reemplazar el ser humano, en términos generales. La idea no es reemplazarlo en todo su ser, pero es reemplazar las cosas que hace el ser humano para que el ser humano viva más fácil, ¿ya? Entonces todos estos trabajos pesados que hacíamos es que algo lo haga por nosotros. Entonces desde que se inició la rueda, por ejemplo, entonces que el transporte sea más fácil. Desde que los movimientos, entonces las palancas para mover algo, es para que al hombre se le haga el movimiento, la vida más fácil. La idea de la robótica es reemplazar los 5 sentidos del hombre para hacer los movimientos del hombre. O sea, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ya, el oído. Y con esto poder reemplazar los movimientos que tenemos con los pies y con las manos y reemplazar las labores que hace el hombre. Eso es lo que definimos realmente como robótica. Cualquier elemento que cumpla lo que yo te decía, son los tres factores interesantes. Una entrada, que son los sensores de nosotros, ¿cierto? Son los 5 sentidos. Esa es la entrada de cualquier elemento. Puede ser uno o puede ser los 5, ¿cierto? Que tenga un procesador o que tenga un cerebro que asimile esa información, ¿cierto? Entonces, para nosotros el cerebro, para ellos es el control o procesador. Y que tenga un elemento externo, que una salida que le diga, oiga, haga algo con esa información, un movimiento, por ejemplo. Para nosotros son que los brazos, las piernas, o sea, todos los movimientos que tenemos nosotros. Entonces el cerebro le dice, oiga, debo caminar, entonces ¿cómo hago? ¿Y cuáles son los sentidos que tengo que me ayudan a caminar a mí? El equilibrio, la vista, el oído, todo lo que me dice pare o siga, ¿cierto? Eso es lo que compone un robot. Entonces no es el Arturito que tiene que tener los brazos de nosotros. Entonces vos decís, oiga, ¿eso por qué le llamas robot? Porque hace una señal que le entra, que le dice muévase, él procesa esa señal y se mueve. Eso es un robot. En términos generales, eso es un robot. Entonces, en eso, ¿cómo estamos evolucionando? Es cada vez perfeccionarse más y cada vez decimos, el hombre que mira y cómo lo mira. Entonces no solamente el hombre. Miremos cuál es la vista más perfecta que hay en la naturaleza, ¿cierto? Hay algunos animales que tienen una vista, entonces ya la robótica, el control, no solamente es lo que ve el hombre, sino cómo perfeccionamos. Entonces, ¿cuál es el grado de perfeccionamiento? Lo mismo el gusto, lo mismo el tacto, ¿cierto? El gusto, por ejemplo, el gusto lo hacemos con pH. Entonces, ¿cómo eso lo puede llevar a niveles que sean medibles? La vista, ¿cómo la puedo hacer? Con los colores. Entonces, hay un espectro de colores que lo puedo medir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el control, llevar todas esas cosas que son fáciles para nosotros, pero difíciles de medir, ¿cómo lo puedo medir? Lo que nosotros tratamos de hacer es cómo buscamos que los robots hagan lo que nosotros debemos hacer y cómo nosotros nos podemos enfocar en otras cosas y seguir evolucionando nosotros como seres humanos y no hacer precisamente las cosas cotidianas que nos vuelven robóticas. Te puedes imaginar un ser humano trabajando 8 horas, viendo pasar botellas, su cerebro solamente está destinado a eso, no te puedes descuidar porque si te descuidas se te va a pasar una botella con una suciedad y a las 8 horas el cerebro es un músculo también que hay que darle, entonces el ser humano está diseñado para pensar, somos indiscutiblemente en la naturaleza el que tiene el mayor don de pensamiento, entonces eso es lo que tenemos que utilizar más que nuestros brazos, más que nuestras cosas. Entonces ahí es donde está la robótica, pienso yo, y donde está el fuerte de la robótica.